Bueno, vamos a continuar con este ejercicio de acá. Entonces dice así: los sonidos más débiles que el oído humano puede detectar a una frecuencia de 1000 Hz, ¿no? Esa es la frecuencia, no es la frecuencia angular, sino es el inverso del periodo, corresponden a una intensidad aproximadamente de 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, que se llama umbral de audición. Los sonidos más fuertes que el oído tolera a esta frecuencia, o sea, la de 1000, corresponden a una intensidad de aproximadamente 1 vatio por metro cuadrado. El umbral de dolor determina la amplitud de presión y la amplitud de desplazamiento asociados con estos dos límites. Bueno, como nos preguntan la amplitud de presión y la amplitud de desplazamiento, están asumiendo que es una onda periódica, por lo tanto se le puede asociar una frecuencia, y además que es senoidal, ¿no? Como las que acabamos de ver para sonido, son las que vamos a utilizar. Entonces S de X de T es igual a S max, que es lo que nos piden, digamos seno o coseno de Kx menos Wt. Podemos incluirle por generalidad, si queremos, un phi. Bueno, esto lo medimos en metros. Bueno, la fórmula que relaciona intensidad con amplitud máxima, o sea, S max, es igual a 1/2 de ρ, que es la densidad del gas por el cual está viajando la onda, la frecuencia angular al cuadrado, la amplitud de la onda senoidal al cuadrado por la velocidad de la onda. Bueno, aquí hay varias cosas de las cuales vamos a hablar. Entonces, podemos empezar con ¿qué nos pide el problema? El problema nos pide S max y nos da ahí. Muy sencillo. Sin embargo, nosotros no conocemos ρ, la densidad del medio, y no conocemos la velocidad. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente. En la mayoría de problemas que vamos a tratar, pues vamos a tratar sonidos que se producen en la superficie terrestre y sonidos que viajan por el aire que está sobre la superficie terrestre. En este sentido, vamos a tener que buscar ρ, que es la densidad del aire. Bueno, W no había hablado, pero ya nos la dan acá. Acá nos dan F y sabemos la relación que existe entre W y F. Vamos a colocarla de una vez. W es igual a 2pi por F. ¿Y qué es F? 1 sobre el periodo. Entonces, bueno, si vamos a tratar perturbaciones de aire en la superficie terrestre, entonces es bueno hablar sobre cuál sería nuestro recipiente por el cual van a viajar las ondas. ¿Dónde están puestas las fuentes? ¿De dónde a dónde nos vamos a mover acá? Entonces, para eso vamos a imaginarnos que tenemos el planeta Tierra, que es esta bola de aquí, y vamos a suponer que existen aire acá, moléculas de aire. Entonces, ¿qué sucede con ese aire? Lo que sucede es que hay una fuerza gravitacional que el mismo planeta ocasiona sobre el aire, hace que él se confine bastante más cerca a la superficie terrestre y que su densidad vaya disminuyendo con la altura. Llega a un punto, a cierta altura del suelo, este sería el suelo, la superficie, llega a un punto en el cual ya no hay más aire. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aquí la presión del aire, entonces esto es como si fuese un fluido, tal vez aproximadamente en algunas regiones en equilibrio termodinámico, ¿cierto? Está fluyendo calor, pero vamos a suponer que en ciertas regiones hay equilibrio. Que haya equilibrio termodinámico significa que podemos definir en esos espacios presión, temperatura y densidad del aire más o menos constantes. Sin embargo, la densidad del aire va disminuyendo con la altura, pero a ras de piso existe una densidad. Entonces, realmente tenemos un fluido o un gas que está confinado. Claro, aquí no es en línea recta, pero sí está confinado acá en la superficie de la Tierra. Entonces, para pequeños espacios, que son los que vamos a emitir los sonidos,
vamos a considerar, por ejemplo, que tenemos presión constante, que tenemos densidad constante y que tenemos temperatura constantes, es decir, como si fuese un fluido en equilibrio termodinámico. Cerca a la superficie terrestre, ρ es aproximadamente igual a 1.2 kilogramos por metro cúbico. Entonces, de nuevo, tenemos nuestro recipiente, que es este, la superficie de la Tierra. Ahí está el aire por el cual van a viajar las ondas. ¿Qué tipo de ondas? Ondas senoidales. Van a ser emitidas en un punto y van a ser capturadas en otro punto. Este sería nuestro recipiente donde se van a producir las perturbaciones. Las perturbaciones las puede producir la voz, la caída de una piedra, cualquier cosa. La densidad cerca de la superficie terrestre, 1.2 kilogramos por metro cúbico. Más arriba va disminuyendo la densidad, pero vamos a tomarla en la superficie terrestre. P sub 0. P sub 0 es la presión acá cerca de la superficie terrestre. La presión también disminuye. Como hay menos materia, menos gas, como uno va subiendo, la presión va disminuyendo. Pero cerca de la superficie terrestre está dado por aproximadamente 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado. Entonces la onda se produce en algún punto por acá. Esto es obviamente exagerado. Y ese punto es el punto cero donde se produce, ¿no? Ahí hay una fuente que tiene cierta potencia, energía por unidad de tiempo, que está emitiendo. Y el sonido se puede captar por acá en un punto X, ¿no? Ese sería nuestro punto X. Entonces, este pedacito representaría, digamos que el área de acción donde está actuando tanto la fuente como el que está recibiendo esa información, el que está recibiendo esa energía que está emitiendo la fuente. Como ya vimos, el sonido es una onda longitudinal, ¿no? Diferente al de una cuerda que es transversal. Entonces, las columnas de aire acá se van a mover en esta dirección, es decir, la onda va en esta dirección y las partículas se mueven exactamente en esa misma dirección, ¿no? Es longitudinal. Y ese max, seno de kx menos wt más phi, pues es qué tanto se aleja de su posición de equilibrio la columna de gas que está en el punto X. Bueno, vamos a hablar un poco de la velocidad del sonido. Entonces, ya tenemos una fórmula para la velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad es igual a raíz de b sobre ρ. Ya tenemos ρ, nos faltaría b. Bueno, hay una cuestión interesante con b. ¿Cómo definíamos b? Delta b es igual a menos b sub i delta p sobre b, ¿no? Recordemos, entonces teníamos un sólido. Pinto aquí un cuadrado por simplicidad. Entonces él estaba sometido a unas fuerzas, a la misma fuerza, y tenía cierto volumen inicial, ¿no? Entonces, debido a un cambio en la fuerza, es decir, en la presión, entonces se presiona un poquito más, existe un cambio en delta B. Obviamente esto se comprime, por eso es el negativo de acá, y depende de B. Si B es muy grande, se comprime muy poco. Si B es muy pequeño, se comprime más. Entonces B, de cierta manera, mide una tensión, como una resistencia a ser comprimido. Entonces, como es una resistencia, se parece mucho a una tensión en la cuerda. Es por eso que la velocidad depende de esta manera de B. Sin embargo, este experimento se realiza a cierta temperatura. Entonces, dependiendo de la temperatura, B depende también de la temperatura. Bueno, debido a eso, aquí se puede hacer un proceso matemático y se llega a la siguiente ecuación, que no la vamos a sustentar de alguna manera, simplemente la vamos a escribir. La velocidad de propagación del sonido cerca a la superficie de la Tierra depende de la temperatura de la siguiente manera. Es 331 raíz de 1 más
la temperatura en grados Celsius sobre un número, 273. Entonces, ejemplo, si la temperatura es de 0 grados cerca a la superficie terrestre, la velocidad del sonido sería 331 metros por segundo. Bueno, el paso de esta fórmula no lo hicimos, no es objeto acá del curso, simplemente sabemos que B para el aire confinado en la superficie terrestre, depende también de la temperatura. Entonces acá lo que más vamos a usar es una temperatura en grados Celsius de 20 grados. A 20 grados la velocidad, vamos a poner acá 20 grados centígrados, es aproximadamente igual a 343 metros por segundo, y esta es la velocidad que vamos a usar para este problema. Bueno, a continuación voy a mostrarles una tabla muy interesante sobre cómo es la velocidad de el sonido bajo diferentes condiciones de temperatura y en diferentes objetos, gases, líquidos, sólidos. Bueno, aquí vemos la tabla, ¿no? Entonces, primero, en esta columna tenemos gases. Entonces, por ejemplo, hidrógeno a 0 grados, por acá. Hidrógeno a 0 grados, 1286 metros por segundo. El que vamos a trabajar nosotros, que es aire, 343 a 20 grados, ojo. Bueno, aire a 0 grados, ya habíamos comentado que valía 331. El módulo volumétrico parece aumentar en líquidos y sólidos, y debido a eso aumenta la velocidad de propagación de la onda. Por ejemplo, el agua de mar, 1543, agua común, 1493. Bueno, en fin. Sólidos, lo mismo, ¿no? Aumenta todavía más. Miren que aquí el promedio de la velocidad en gases es inferior al promedio de la velocidad en líquidos, y este a su vez es inferior en promedio a la velocidad en sólidos. Entonces en sólidos se manejan velocidades muchísimo más altas que por ejemplo en gases o también en líquidos. Eso en promedio. Bueno, volvamos entonces aquí, y ahora que tenemos resuelta la cuestión de ρ y ya explicamos qué es lo que vamos a utilizar en muchos problemas, que son producción de ondas de sonido cerca de la superficie terrestre, tenemos resuelta la cuestión de la velocidad también. Entonces ya aquí es un simple despeje, ¿no? Entonces nos toca despejar S max en función de I. Entonces el problema también nos pide calcular delta P max. Ahorita hablamos de ese concepto. Entonces vamos a coger esta ecuación y vamos a despejar S max. Bueno, entonces tenemos aquí la intensidad y vamos a despejar entonces S max, ¿no? Entonces tenemos que pasar a dividir, pasamos a multiplicar el 2, entonces nos queda 2i dividido en ρ, w cuadrado, b, sacamos raíz cuadrada, ¿no? Entonces pasamos ρ a dividir, w cuadrado y b, sacamos la raíz cuadrada, y eso es igual a S max, ¿no? Entonces si calculan una calculadora, eso les da aproximadamente igual a 1.1 por 10 a la menos 11, esto es en metros, pero en este caso lo calculé para un valor de I, que es el que dicen en el problema, que es el umbral de audición, es decir, como el mínimo que se puede escuchar. Es decir, para I igual a 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Bueno, para la onda de presión, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que vimos? Entonces la presión
va a depender de X y de T, ¿de qué manera? Entonces, hay una presión atmosférica en el gas, en la superficie terrestre, más una pequeña variación. Esta sería la amplitud de esa variación. Bueno, aquí tenemos seno o coseno de Kx menos Wt más phi. Y existe una relación entre delta Pmax, aprovechando que ya conocemos Smax, entre delta Pmax y Smax, que es la siguiente. Delta Pmax es igual a ρ por B por W por Smax. Entonces, los valores que vamos a utilizar acá son 1.2 kilogramos por metro cúbico, 343 W, que sería 2000 pi radianes por segundo, y Smax, que es este de aquí. Entonces, con esos valores, el resultado nos da 2.8 por 10 a la menos 5 newton por metro al cuadrado. Entonces, bueno, notamos aquí varias cosas. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos haciendo, que es precisamente este, ¿no? En el que I es 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, que es el límite de audición. Es un límite inferior en el cual, más abajito de esto, ya el oído humano no escucha. Solo escucha sonidos más altos. Entonces observemos primero esto. 10 a la menos 11 metros. Entonces lo que se mueve es realmente muy poco, ¿no? Y observemos esto también. 2.8 por 10 a la menos 5 newton sobre metro cuadrado. Si sabemos que la presión atmosférica es del orden de 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, entonces aquí vamos a tener ¿qué? Vamos a tener 10 a la 5 más, digamos que esto valga 1 en algún momento t, nos paramos en algún x, esto valga 1 porque seno vale entre menos 1 y 1, entonces esto va a ser P sub 0 más o menos delta P max. Entonces hay un valor máximo y hay un valor mínimo para P. Este es 10 a la 5 y este es 10 a la menos 5, entonces son muchísimos ceros a la derecha. Entonces son unas variaciones ínfimas en la presión. Entonces hay una presión atmosférica de P sub 0 más una cosa muy pequeña, una variación muy pequeña, que son las que el oído alcanza a escuchar. Si realizan los mismos cálculos en el caso I igual a 1 vatio por metro cuadrado, que es el umbral de dolor, ya se imaginarán por qué dicen dolor, entonces son intensidades muy altas que son difíciles de soportar. Si ustedes hacen este mismo cálculo, o sea el mismo cálculo anterior, para encontrar Smax y delta Pmax, el resultado les da lo siguiente. Para Smax encontramos 1.11 por 10 a la menos 5 metros. Entonces aumenta considerablemente lo que se mueven las columnas de aire. Y delta Pmax también aumenta considerablemente. Nos da 28.7 newtons por metro cuadrado. Bueno, aunque delta Pmax aumentó bastante, realmente tampoco es que se compare con 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado. Aquí nos hizo falta el metro cuadrado. Este sería entonces el umbral de dolor.